Dando continuación a la historia misteriosa de Enoc, vamos ahora a hablar de su genealogía. En el contexto de la genealogía de Adán, Enoc tiene un papel fundamental. Él es un eslabón clave entre la pureza original del Edén y la decadencia que culminará en el diluvio. Su vida representa una resistencia a la corrupción del mundo, y su relación con Dios es un modelo de lo que significa vivir en comunión con el Creador. Al ser parte de la descendencia de Adán, Enoc refleja la continuidad del plan divino, la preservación de la humanidad a través de la fe y la obediencia. La genealogía de Enoc nos muestra cómo la justicia, la fe y la obediencia siguen siendo vitales incluso en medio de un mundo que se aleja de Dios. Enoc también se conecta con Noé, otro personaje crucial en la genealogía bíblica. Noé, que fue bisnieto de Enoc, es conocido por ser el único hombre justo que Dios eligió para sobrevivir al diluvio. La conexión entre Enoc y Noé resalta la importancia de la fe y la justicia a lo largo de las generaciones. Aunque Enoc no vivió lo suficiente como para ver el diluvio, su vida de justicia y su caminar con Dios sentaron las bases para la fidelidad que se encontraría en Noé. La relación entre Enoc y Noé también nos habla de la transmisión de la fe de una generación a otra, y de cómo las decisiones de los patriarcas tienen un impacto duradero en las generaciones venideras. La genealogía de Enoc y su relación con Adán y Noé también nos llevan a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la historia de la humanidad. Aunque la vida de Enoc fue relativamente corta en términos de longevidad, su legado fue inmenso. Su vida nos desafía a pensar en el propósito de nuestra existencia y cómo podemos caminar con Dios en medio de las dificultades de este mundo. La longevidad de los patriarcas bíblicos, que vivieron tanto tiempo, nos invita a considerar el tiempo como un regalo divino, una oportunidad para hacer el bien y seguir los caminos de Dios. Enoc, con su vida fiel y dedicada a Dios, es un ejemplo de cómo, incluso en tiempos difíciles, podemos mantener nuestra fe y nuestra esperanza. En conclusión, la genealogía de Enoc no solo nos coloca en el contexto de la historia antigua, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y propósito. A través de su relación con Adán y Noé y su longevidad, Enoc nos muestra la importancia de caminar con Dios, de vivir con propósito, y de mantener nuestra fe incluso cuando el mundo parece estar perdiendo su rumbo. La vida de Enoc sigue siendo una lección de fe, justicia y obediencia para las generaciones actuales, y su legado continúa inspirando a quienes buscan caminar en los caminos de Dios. La genealogía de Enoc no solo tiene un impacto inmediato en el contexto de su época, sino que su resonancia trasciende las páginas de la Escritura, desafiándonos a mirar más allá de los números y fechas, e investigar el significado profundo de su existencia. En la genealogía de Adán, Enoc representa un momento crucial, una intersección entre la pureza inicial del Edén y la corrupción que se manifestaría de manera tan devastadora poco tiempo después, cuando el pecado alcanzaría su máxima expresión en los días de Noé. Es en este espacio de tiempo donde Enoc brilla, no solo por su longevidad relativamente corta en comparación con los patriarcas de su linaje, sino por la profundidad espiritual de su caminar con Dios, algo que se destaca en medio de la decadencia creciente de la humanidad. Cuando observamos a Enoc dentro de la genealogía de Adán, tenemos que poner atención en un punto fundamental, el contraste entre la pureza original del Edén y la corrupción que poco a poco invadió el mundo. La historia de Adán desde su creación en el jardín, pasando por la caída, marca un hito irreversible en la historia humana, pero al mismo tiempo, es la semilla del plan divino de redención que se desarrollaría a través de toda la historia bíblica. En este contexto, la vida de Enoc se presenta como una especie de puente entre lo que fue y lo que podría haber sido, un modelo de rectitud en un mundo que ya empezaba a perder su rumbo. Es importante reflexionar sobre la longevidad de los patriarcas, un tema que atraviesa de manera recurrente las primeras genealogías de la Biblia. No es solo una cuestión de números, como si los 365 años de Enoc fueran simplemente una cifra más en una lista de longevidades asombrosas. Cada año vivido por Enoc es un testimonio de la fidelidad de Dios, no solo hacia él, sino también hacia la humanidad. La longevidad de los primeros hombres en la Biblia tiene un simbolismo profundo que va más allá de la mera existencia terrenal. Era un reflejo de la misericordia de Dios, un regalo para que pudieran cumplir con su propósito en la tierra. A lo largo de los siglos, las generaciones humanas, desde Adán hasta Noé, fueron vistas como un conducto a través del cual la justicia divina debía mantenerse, un recordatorio continuo de la bondad de Dios en medio de la humanidad caída. Enoc, dentro de este contexto de longevidades prolongadas, tiene un lugar especial.
A pesar de que vivió menos que otros patriarcas, su vida está marcada por una profundidad espiritual que desafía las expectativas de aquellos que piensan que la duración de la vida determina su valor. La manera en que Enoc vivió su caminar constante con Dios, su dedicación a la justicia en medio de un mundo corrupto, es un testimonio de que incluso en tiempos de dificultad, es posible vivir de acuerdo con los principios divinos. Enoc, al igual que muchos otros patriarcas, era consciente de la misericordia de Dios, pero también de la gravedad del pecado en el mundo. Su vida, aunque más breve en comparación con las de otros, es, de alguna manera, más completa, pues su fidelidad a Dios no solo fue una cuestión de longevidad, sino de calidad de vida. Vivió como un ejemplo de justicia en una generación que estaba decayendo rápidamente, y su legado fue mucho más que la cantidad de años que pasó en la tierra. La historia de Enoc, en lugar de ser una mera crónica de hechos antiguos, se convierte en una lección atemporal que resuena en los corazones de aquellos que buscan un propósito más allá de las cosas temporales. Su vida fue breve, pero su influencia es profunda, porque nos invita a preguntarnos cómo estamos caminando con Dios. Enoc no solo es un personaje histórico, es un reflejo de lo que es posible cuando un ser humano elige vivir en comunión con su Creador. En su vida encontramos la llamada divina a vivir con propósito, a caminar en integridad, a no dejarse arrastrar por las corrientes de un mundo que muchas veces olvida a Dios. En el relato bíblico, la conexión de Enoc con Adán es también una de las claves para entender su relevancia. Enoc fue un hombre que, aunque vivió después de la caída, fue contemporáneo de aquellos que aún tenían recuerdos frescos de la creación perfecta, del Edén y de la pureza original. En ese contexto, Enoc representa la memoria viva de las primeras generaciones de la humanidad, un recordatorio de que, a pesar de la corrupción del mundo, todavía era posible vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta relación con Adán, aunque a través de generaciones, subraya la importancia de la enseñanza oral y la transmisión de la sabiduría divina a lo largo de los siglos. Enoc, al igual que otros patriarcas, fue testigo de cómo el pecado transformaba el mundo, pero su vida nos demuestra que la fe y la obediencia a Dios pueden prevalecer incluso en tiempos oscuros. La relación de Enoc con Noé también es significativa. Aunque Noé nació después de la muerte de Enoc, la influencia de este patriarca fue sin duda importante en la vida de su bisnieto. La historia de Noé, quien fue elegido por Dios para preservar la vida en la tierra después del diluvio, tiene paralelismos con la vida de Enoc. Ambos son descritos como hombres justos en un mundo lleno de maldad, pero Enoc, al ser más cercano a Adán, tuvo la oportunidad de ser un guardián de la memoria y la fe en los primeros días de la humanidad. Noé, por su parte, es el cumplimiento de la fidelidad de generaciones pasadas, un hombre que, aunque rodeado de corrupción, eligió obedecer a Dios y construir un arca para salvar a su familia y a las especies animales del diluvio. La conexión entre Enoc y Noé es también una advertencia sobre la importancia de la transmisión de la fe y la rectitud de una generación a otra. Lo que Enoc hizo, lo que enseñó y lo que vivió, dejó una marca indeleble en las generaciones siguientes. Noé, como hijo de Lamec, quien a su vez era descendiente de Enoc, pudo haber aprendido de las enseñanzas de su antepasado y, como resultado, pudo ser el instrumento de salvación para un mundo corrupto. La transmisión de la fe y la obediencia a Dios a través de las generaciones es un tema recurrente en la Biblia y es ejemplificado en la relación de Enoc con su descendencia. Es aquí donde la longevidad de los patriarcas cobra un nuevo significado. No era solo una cuestión de vivir mucho tiempo, sino de aprovechar ese tiempo para cumplir con el propósito divino. Enoc, aunque vivió menos tiempo que muchos de sus antepasados, fue un hombre que vivió con propósito. Su vida, aunque más corta, fue profundamente significativa porque caminó con Dios. El legado que dejó no fue el número de años que vivió, sino la profundidad de su relación con el Creador y el ejemplo de justicia que dejó para las generaciones venideras. La genealogía de Enoc también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. En un mundo que a menudo valora la cantidad de tiempo y logros materiales, la vida de Enoc nos desafía a mirar más allá de la duración de nuestra existencia y considerar la calidad de nuestra relación con Dios. Vivir con propósito, caminar con Dios y dejar un legado de fe y justicia, es lo que realmente importa en la historia de la humanidad. Enoc nos habla de la fidelidad de Dios en medio de un mundo corrompido por el pecado. Enoc, a pesar de su corta vida, se destacó como un hombre justo y recto, un modelo de obediencia a Dios que sigue inspirando a millones de personas hoy en día. Su relación con Adán y Noé subraya la importancia de la transmisión de la fe a través de las generaciones, y su longevidad, aunque menor que la de otros patriarcas, es un testimonio de la gracia divina.
Enoc no solo fue un personaje histórico, sino un faro de esperanza y fe para todos aquellos que buscan caminar en los caminos de Dios. La vida de Enoc es un misterio fascinante que invita a la reflexión profunda sobre el caminar con Dios, la obediencia y la revelación divina. Su historia es breve pero impactante y nos deja una huella profunda sobre cómo un ser humano puede llegar a estar tan cerca de lo divino que se convierte en un ejemplo para las generaciones venideras. Pero, ¿qué significa realmente andar con Dios? Esta pregunta es fundamental para comprender la vida de Enoc, ya que su relación con el Creador no solo fue una de obediencia, sino de una conexión profunda que superaba la simple obediencia a reglas o normas. Enoc vivió en un mundo que empezaba a corromperse, pero él eligió un camino diferente. Él decidió caminar con Dios, algo que no solo implicaba seguirlo de manera externa, sino que era un acto del corazón, una relación constante y genuina con el Creador. El andar con Dios de Enoc nos invita a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a vivir de manera que nuestra vida refleje esa misma cercanía y dedicación. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, Enoc nos muestra que es posible vivir en comunión con Dios, escuchando su voz y actuando según su voluntad. El concepto de andar con Dios va más allá de un acto religioso, es un estilo de vida, una forma de ser que se ve reflejada en nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos a los demás y en cómo vivimos con integridad, sabiduría y compasión. La vida de Enoc no fue una vida perfecta, pero su corazón estaba inclinado hacia la justicia de Dios y hacia una relación constante con Él. Esto nos lleva a considerar si realmente estamos dispuestos a tomar el tiempo para caminar con Dios, a ser intencionales en nuestra relación con Él, y a permitir que su presencia transforme nuestras vidas. Enoc no solo es conocido por su cercanía con Dios, sino también por su papel como profeta y visionario. Aunque la Biblia no detalla en gran medida sus profecías, nos da suficientes pistas para ver que Enoc fue alguien que recibió visiones del futuro, visiones que apuntaban hacia los días venideros y que transmitían el mensaje de justicia y juicio de Dios. En el libro de Judas en el Nuevo Testamento, se menciona que Enoc fue uno de los primeros profetas en hablar sobre la venida del Señor para juzgar a la humanidad por su maldad. Esta mención subraya la relevancia de su vida, ya que Enoc no solo caminaba con Dios, sino que también fue un portavoz de la verdad divina. Fue un hombre que no temía hablar de la justicia de Dios, incluso cuando esto significaba advertir a las generaciones venideras de las consecuencias del pecado. La figura de Enoc como profeta nos desafía a considerar cuán dispuestos estamos a ser mensajeros de la verdad, especialmente cuando esa verdad puede ser incómoda o desafiante para el mundo que nos rodea. El mensaje de Enoc no fue fácil, ni fue popular en su tiempo, pero él fue fiel al llamado divino. Como profeta, Enoc nos enseña que caminar con Dios no solo implica tener una relación personal y cercana con Él, sino también ser dispuestos a escuchar su voz y compartir su mensaje, incluso cuando ese mensaje nos lleva a confrontar las injusticias de nuestro tiempo. Enoc, en su fidelidad, nos invita a ser valientes en nuestra fe, a ser dispuestos a levantar nuestra voz en nombre de la justicia y la verdad, a ser los profetas de nuestra generación. El evento más fascinante de la vida de Enoc es, sin duda, su traslación, ese momento increíble en el que, en lugar de experimentar la muerte, fue llevado directamente a los cielos por Dios. La Biblia nos dice que Enoc anduvo con Dios y luego no fue más, porque lo llevó Dios. Este evento se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5, y es un episodio único en la historia bíblica, ya que Enoc fue uno de los pocos personajes que no experimentó la muerte física, sino que fue trasladado directamente a la presencia de Dios. Este acto de traslación es misterioso, pero profundamente significativo. La traslación de Enoc es un recordatorio de la soberanía de Dios y de cómo Él tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. Aunque todos los seres humanos están destinados a morir, Enoc, por su caminar tan cercano con Dios, fue un testimonio de la gracia divina y de lo que significa vivir en completa obediencia y comunión con el Creador. La traslación de Enoc también nos habla de la esperanza futura que tenemos como creyentes. Enoc fue arrebatado al cielo sin ver la muerte, lo que nos recuerda la promesa de que aquellos que caminan con Dios, aquellos que le son fieles, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, como se promete en 1 Corintios 15, 51-52. La historia de Enoc apunta hacia una realidad más grande, la vida eterna con Dios, una vida sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento. Este acto de ser llevado al cielo también simboliza la esperanza que tenemos en Cristo, quien nos promete que un día nos llevará a su presencia para vivir con Él para siempre. La vida de Enoc nos muestra que es posible vivir de tal manera que Dios nos llame a estar con Él sin pasar por la muerte.
Este hecho tiene una conexión profunda con la doctrina cristiana de la resurrección y la vida eterna. Enoc, al igual que Elías, es un precursor de lo que ocurrirá en el futuro cuando Cristo regrese y transforme a los creyentes en un cuerpo glorificado. Pero la traslación de Enoc no solo habla de la esperanza futura, sino también del tipo de vida que debemos llevar mientras estamos en la tierra. La vida de Enoc, su obediencia, su integridad, su fidelidad a Dios, son características que debemos aspirar a emular. En su vida encontramos el modelo de cómo vivir de manera que nuestro caminar con Dios se convierta en una constante y profunda comunión, no solo con el Creador, sino también con su voluntad. La historia de Enoc nos desafía a vivir una vida que esté alineada con los principios divinos, a ser conscientes de que nuestro tiempo en la tierra es limitado y que debemos aprovecharlo para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. La traslación de Enoc es un recordatorio de que la vida en Dios no es algo que solo se disfruta en la tierra, sino que tiene una eternidad esperando a aquellos que son fieles a Él. Esta es una lección de esperanza, de que nuestra relación con Dios tiene implicaciones eternas, y que el caminar con Él nos lleva a la promesa de una vida eterna. En resumen, la vida de Enoc es un testimonio de lo que significa vivir cerca de Dios. Andar con Él, ser un profeta y visionario, recibir revelación divina y, finalmente, ser trasladado al cielo sin experimentar la muerte, todo esto habla de la fidelidad, la obediencia y la esperanza que encontramos en la relación con el Creador. La historia de Enoc, aunque corta, es un recordatorio poderoso de que caminar con Dios no solo transforma nuestras vidas en la tierra, sino que tiene un impacto eterno. Nos invita a vivir de manera fiel, a ser mensajeros de la verdad y la justicia, y a esperar con esperanza el día en que seremos transformados y llevados a la presencia de Dios, tal como Enoc lo fue. Se llegó hasta aquí, dale me gusta, suscríbete y reflexionemos juntos sobre la palabra. Gratitud.